En la mañana del sábado 14 de mayo comienzan las verificaciones de los coches, que después participarían en el quinto Rally Sprint Rioja Baja. Arnedo se ve sorprendido así por estas máquinas de competición, atrayendo a multitud de aficionados y curiosos, tanto mayores como pequeños. Son todos aquellos que tienen algo que ver con la seguridad, ¿no? Como pueden ser las barras antivuelco, que estén bien ancladas al chasis, que estén bien reforzadas, el sistema de cinturones de seguridad y los extintores que estén cargados y en su sitio. Y de esos puntos, pues, ¿cuál es el más importante que debe estar en perfectas condiciones para que el coche pase la revisión? Pues son importantes todos, ¿no? Si un coche tiene impuesta las barras antivuelco, pero el cinturón de arnés está mal anclado y no puede sujetar al piloto en caso de vuelco o de impacto, pues no es seguro el coche. Y si el arnés está bien colocado, pero las barras antivuelco están mal ancladas, pues estamos en la misma, ¿no? El señor se queda sujeto a su asiento, pero puede recibir impactos laterales o frontales. Entonces, digamos que es un todo lo más importante. Hay cosas pues, que tienen menos importancia si quieres. No sé, parece mal decir cuáles pueden ser, ¿no? En teoría todos los pilotos saben qué es lo que tienen que llevar y nosotros, desde luego, no tenemos ningún ánimo de que no corra nadie. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien hechas y sobre todo si alguien va a salir fuera, que sepan cómo tienen que llevarlo para que si se tienen que desplazar pues no pierdan tanto tiempo y tanto dinero y luego no poder correr. ¿Y en todos los años que llevas haciendo verificaciones habéis echado algún coche hacia atrás porque haya tenido algo mal? Bueno, yo quiero que sepáis una cosa, y además es una cosa que lo sabe poca gente. El verificador no echa a nadie para atrás ni decide si un coche corre o no corre. El verificador lo que se limita es a escribir en la hoja de verificación qué cosas están bien del coche, qué cosas están mal, cuáles funcionan y cuáles no. Y luego se levanta un acta que se pasa a los comisarios deportivos y son los comisarios deportivos los que deciden qué coches salen y qué coches no. Son ellos los que publican la lista de vehículos autorizados a tomar la salida.
Bueno, el primer tramo era el tramo de las revueltas, conocido también como las Tres Tetas. Se trataba con este tramo de recuperar un poquito la antigua subida Arnedo y de acercar un poquito el automovilismo a la gente de la ciudad. Se trataba de hacer un tramo semiurbano para que acudiera la gente y, bueno, pues que ponerlos en conocimiento de lo que son los coches. Y en cuanto a la carrera propiamente dicha, es un tramo muy técnico, es un tramo en el que se coge parte del polígono con un asfalto completamente nuevo y remodelado y que da muchos problemas para los coches. Solamente tiene 2 kilómetros, las ruedas casi no se calientan, los frenos casi no se calientan, el coche está derivando todo el rato y aparte de eso es un tramo muy selectivo porque tiene curvas muy amplias, curvas muy cerradas, tiene una larga recta con una frenada importante y había que afinar mucho la puntería para meter el coche dentro de las curvas. Como digo, es un tramo muy técnico para los pilotos en el que había muy poquito para jugar y se podía perder mucho. El rally propiamente dicho se definiría en el siguiente tramo, que es el de Prejano. Ya viene ya.
Que salió un resto. La verdad de catalán.
Siempre la internet.
Creía que iba a salir.
tramo de Prejano es un clásico dentro del automovilismo riojano. Se hacía ya en el antiguo Criterium Rioja cuando era campeonato de España. Y bueno, es tan selectivo más como el primero. Tiene 900 kilómetros y tiene de todo. Es un tramo muy bonito. Todos los pilotos que lo conocen así lo clasifican, porque tiene curvas lentas, curvas rápidas, tiene cambios de rasante. Es un conjunto de curvas que, bueno, dijéramos casi que es como un circuito que está propiamente estudiado para el automovilismo. Es un tramo también muy técnico y muy selectivo, y el que hay que jugar grandes papeles, porque además tiene 3 tipos diferentes de asfalto. La primera parte, que se agarra bastante bien; la segunda parte pasada al pueblo, que es un poquito de asfalto más fino, suele ser una zona muy húmeda normalmente; y la tercera parte, donde el coche vuelve a agarrar, pero en el que hay que disputar unas curvas muy rápidas, y que hay que enlazarlas unas con otras, que vienen todas seguidas muy bien, para poder conseguir tiempos y resultados. Cuando se hace el tramo en sentido contrario, en sentido inverso, el tramo llamado B, también es muy complicado, porque está en subida, cuenta con los mismos problemas de los 3 tipos de asfaltos, y hay que conjugar muy bien la subida al pueblo, después de la paella y la curva derechas, para entrar muy rápido en la recta, que es donde realmente se ganan los segundos, para empezar ya a bajar y ir atacando una curva tras otra, para tratar de sacar unos minutos al contrario. Es un tramo que, bueno, muy estrecho, muy virado, y hay que dejar al lado las curvas sin visibilidad y atacar a fondo, porque tampoco hay curvas muy cerradas donde haya que disminuir la velocidad. Hay que entrar siempre a fondo y, bueno, rozando cuneta y tratar de arañar segundos. Es un tramo bastante técnico y bastante selectivo. La pareja formada por Aguirre y Casorrán con su R5 GT Turbo se impusieron claramente, adelantándose a sus perseguidores en medio minuto. De Aguirre, 3 coches, el de Merino, Villamor y Arrabal, que marcarían unos cronos con mínimas diferencias. Por otra parte, y peleando también lo suyo, venían Argaiz y Piñeiro en una lucha muy igualada, pero que problemas en el motor del R5 GT Turbo de Sindo Piñeiro
le impedirían terminar, quedando la quinta posición para JJ Argaiz. las dos. Y se veía más o menos todo el recorrido. La atención, además del desarrollo de la prueba, estaba en el apasionante final de liga que enfrentaba a seguidores del Deportivo de La Coruña y del Fútbol Club Barcelona.
capó! ¡Cerradme el capó que va abierto, venga! ¡Los cierres, los cierres! ¡Venga! ¡Los cierres, los cierres! ¡Arriba! ¡Yo no tengo el huevo cerrado! ¡Cabilla, me tienes abajo el tiempo! De acá, tú sabes cómo cierra el campo. Ah, la otra. Estos días se los es que el año pasado y que después joder, que seguidos vienen estos. ¡Con las luces! ¡Ahí las patatas, hijo! ¿Qué viene este? ¡Ahí otra patata! Me ha salido el último. ¡Hala! Hay que poquita luz te llevaste. Destacar la participación con el Fiat 145 de Pérez y Bausels, las cuales le echaron mucho valor y las animamos a que sigan así junto a Nevahueso. Y así esperamos verlas algún día junto a mujeres tan impresionantes como Nati Dabat o Catherine Sinopoli, que tan buena participación desempeñaron en la 28 edición de la subida Jaizkibel. ¡Hala la mujer! ¡Ahí! Está loca. ¿A la L? Sí, sí. ¿Dónde ves tú? ¿De dónde llevaba?
trabajado Johan Cruyff en los últimos 5 minutos de juego, pero estoy contigo en el campo. Impresionante, saliendo muy bien, perfectamente al costado. Estás a la Desde atrás, el Sevilla, desde luego yo no sé lo que va a pasar. ¿Y el otro? Aquí los jugadores que pueden marcar la diferencia. Este estoico en ningún momento que la puede armar en cualquier partido, en cualquier instante del partido. clasificados Dorsal 54 e Izaguirre Fontaña. Seguimos clasificados dorsal número 47, Simón
clasificados, dorsal 52, Merino Callas. Clasificados, dorsal 50, Jiménez Rivas. Cuarto clasificado, dorsal 46, Arcaiz Muñoz. Terceros clasificados, dorsal 43, Arrabal Pérez. Segundo clasificado, dorsal 45, Villamor Muniesa. Y primeros clasificados y campeones absolutos, dorsal 41, Aguirre Casorrán. Un aplauso para los campeones. División primera. Primer clasificado, dorsal 57, Calvo Echacarrieta. Segundos clasificados en División 1, dorsal 64, Domingo Monclus. Tercer clasificados en la División Primera, dorsal número 63, Salas Ramírez. División cuarta, dorsal primeros, dorsal 41, Aguirre Casorrán. División cuarta, segundos clasificados, dorsal número 45, Villamor Muniesa. División cuarta, tercero clasificado, dorsal 47, Simón Torres. División quinta, dorsal número 43, Arrabal Pérez. Promoción, Novoa Arenzano.